Ofrecemos esta celebración eucarística al pueblo santo de Dios por las intenciones particulares de difuntos Teresa Guerrero, María Dolores Baker, Danilo Martesuero, Miguel Junior Suero Paulino, Grecia Florencio, Bienvenido Mendoza, Yudelka Elizabeth Florimón Araujo, Anastasio Araujo, César Augusto Florimón, Josefina Smith Rosario, Jadia Azucena Mendoza King, Nicasio Beltré, Manuel Oscar Miranda, Clara Pumarol de Miranda, Teófilo Ramón Romero Pumarol, Elvira Pumarol de Romero, Francisco Romero, César Mejía, Lucelenia Mejía, Grecia, Enrique y Aquiles Florencio, Ricardo, Jacqueline y Simeón Apolinario, Melito Florencio, Andreina Estanga, Bailatis Remigio, Neida de la Rosa, Ingrid García, Mélida Santana, Victoria Rijo, viuda Dimes, Bárbara Gómez Camacho, su 42 aniversario de fallecida, Virgilio Antonio de León. Por la salud de Sheila Almonte, de nuestro querido hermano reverendo César Alcántara, Manuel Rincón Cueto, Leani Camir Peroso Rosario, Ricardo Peralta, por todos los enfermos y necesitados. En acción de gracias a San Miguel Arcángel y de manera especial acción de gracias por el cumpleaños de Edgarda. Le pedimos al Señor que derrame muchas bendiciones en ella, le dé larga vida con buena salud y que pueda seguir compartiendo su fe con nosotros y el Señor le conceda todos los buenos deseos que hay en su corazón. Le damos un fuerte aplauso a Edgarda. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta celebración. Esta celebración, hoy, Día del Señor, a la que Dios nos convoca para compartir su banquete con todos nosotros. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, tiempo litúrgico de abundante gracia, que nos invita a confrontar nuestra vida con el Evangelio y a experimentar el ritmo de nuestro seguimiento del Señor de cara a la gran celebración de la Pascua. La Cuaresma es para tomársela en serio. La austeridad de estos días nos lleva a hacer un sincero análisis de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Cristo, con su obediencia, hoy quiere restaurar nuestra vida del pecado. Abramos nuestro corazón para que Él pueda hacerlo y comencemos esta celebración. Puestos de pies y con el canto de entrada, recibimos al ministro y sus acompañantes. Siempre nos espera, Señor, que lleguemos a tus pies. Quieres una conversión con sincero corazón. Alrededor del altar nos reunimos, Señor, para compartir el pan juntos como hermanos. Alrededor del altar nos reunimos, Señor, para compartir el pan juntos como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor y la paz de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Ponemos en manos de Dios este camino, este proceso cuaresmal que ya nosotros iniciamos el miércoles.
dándole gracias a Dios porque nos ofrece esos momentos, este tiempo, un tiempo de gracia, un tiempo de purificación. Y desde el inicio quiero agradecer a 7 dones que son un signo, primer domingo de Cuaresma, y que nos acompañen ya con otra celebración, no solo con el domingo primero. Desde ya, gracias, y que sea el Señor quien pague esa generosidad. Al Señor, que es todo misericordia, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, después de la admirable creación por parte de Dios, nos encontramos enseguida con la tentación y con el pecado. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces
La mujer se dio cuenta que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. 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 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, que cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lo que acarreó el primer pecado, la muerte, ha quedado ampliamente superado, por lo que nos ha conseguido el segundo y definitivo Adán, Cristo Jesús, la vida. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley y había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos.
y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Jesús, que resiste las tentaciones del maligno y nos queda de ejemplo para resistir nosotros también. Aprendamos de Él cómo conseguir vencer las tentaciones que el maligno nos pone en el camino de la vida. Puestos todos de pies, escuchemos con atención el Santo Evangelio. Escuchemos todos la palabra del Señor. Él en su mensaje nos trae buenas nuevas de salvación. Escuchemos todos la palabra del Señor. Él en su mensaje nos trae buenas nuevas de salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él contestó: está escrito, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Es el primer domingo de la Cuaresma, mas no el primer día de la Cuaresma, que ya inició el miércoles. Pero el día de hoy marca un punto de partida en el sentido de mirarnos hacia adentro.
de revisar nuestra fe, de afianzar nuestro ser como creyentes y como hijos de Dios y actuar en consecuencia. A veces, al hablar de la Cuaresma y pensar en ese detalle que aparece en el texto del Evangelio, ese ayuno de Jesucristo de 40 días, nos quedamos en el número, nos quedamos en una cantidad que no es lo importante. Lo importante es que 40 no fija un número determinado de días. En la Sagrada Escritura está hablando de un tiempo, y es un tiempo de purificación, aunque dure 100 días o dure 30, no importa. Igual que una cuarentena, como en el caso de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena eran 40 días, no nos trancaron un año. Entonces, no se trata de eso, y litúrgicamente hablando tampoco. Es un tiempo en el que se pone de manifiesto no el sacrificio, sino la gracia de Dios, que nos rescata del foso en el que nos metimos nosotros mismos. Él nos rescata. Y si hacemos nosotros un recorrido superficial en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de ello. En el diluvio, 40 días. ¿Para qué? Para purificar la tierra. Elías, 40 días. ¿Para qué? Para encontrarse con el Señor en esa brisa suave. Y así cada uno de los acontecimientos, aquellos 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto, en un espacio que se puede hacer bien hoy mirando la geografía en 11 días. Es el espacio de tiempo de purificación, sin importar lo que dure. ¿Y qué tipo de purificación? En la que yo me reencuentro con la gracia perdida. En la primera lectura escuchábamos que el escritor sagrado, antes de hablar de la caída en el pecado, nos recuerda que fuimos creados por Dios. Y no habla de una creación hecha así, al decir que se haga esto. No, cuando se trata del ser humano, dice el autor sagrado, fue tan querido por Dios que Él lo modeló del barro. Es como el artista que ya ha concebido una obra, que ya la tiene aquí, nadie la ha visto, pero ya en su corazón la tiene, en su capacidad de razón ya le ha dicho, de ti va a salir esta obra de arte. Es algo suyo, algo que sale de Él. Y el Señor nos trae a este mundo como quien hace una obra de arte, modelando el barro. Y no le deja solo en eso, sino que para dar la vida no lo hace igual que el resto de la creación. No, es su aliento, es su ser que insufla en la nariz del ser humano, con ello significando el aire que necesitas para respirar. Es el espíritu que el Señor te ha dado y que es necesario para la vida. Y te ha puesto en un paraíso, y en ese paraíso eres libre. Pero el demonio, no conforme con eso, hace que el ser humano caiga. ¿Y cuál es la trampa del ser humano? Hoy habría que fijarse más en un detalle que en cuestiones teológicas y demás, y es en que le hace creer al ser humano que es una esclavitud de parte de Dios el que ellos obedezcan a Dios, que es una falta de libertad el hacer lo que Dios manda y no lo que yo quiero. Por eso le dice, lo que pasa es que Dios sabe, ustedes no van a morir nada. Él sabe que si ustedes comen del fruto, ustedes van a ser como dioses, y que son ustedes los que van a decidir qué está bien y qué está mal. Ay, no lo creímos. Nos creímos
que nosotros, nuestras capacidades, son suficientes para decidir qué es lo bueno y lo malo, sin ese espíritu que el Señor ha puesto en esa creación que somos nosotros. Y el ser humano le creyó y quiso ir por su cuenta. Cuando quiso ir por su cuenta, se dio cuenta de algo, que estaba desnudo. Y es que estaban ciegos antes, que no veían que estaban en cuero. No, sí, lo habían notado. Pero ¿de qué desnudez está hablando la Sagrada Escritura? De esa que descubres cuando sabes que la gracia de Dios la has tirado por la borda. Dios, que te crea en el paraíso, te manda al desierto para que allí vuelvas a descubrir su amor. Dios, que te crea en la gracia, que es lo que te viste delante de Dios y delante de los demás, tú la has manchado, y no solo la has manchado, la has tirado. Por lo tanto, tienes que buscar tú cómo vestirte. Y es aquí donde Jesucristo viene y nos enseña que esa gracia que le había sido quitada al ser humano, porque él mismo se despojó de ella, haciéndole caso al demonio, podemos volver a tenerla enfrentando al demonio y venciéndolo en su terreno, pero con la palabra de Dios. Y es por eso que lo que utiliza Jesucristo para enfrentar al demonio no son argumentos de la razón, en el sentido de que lo razonemos nosotros, aunque son razonables. No son argumentos que le han parecido bellos, sino ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios está muy por encima de lo que me propone el demonio. Es la analogía que hace Pablo en la carta a los Romanos en la segunda lectura, cuando dice que si por Adán y el pecado llega a nosotros y nos quita la gracia, es muy superior la gracia que recibimos por medio de Jesucristo. Está muy por encima lo que Dios quiere darnos, y el rescate es mayor, es mucho mayor el rescate que Dios va a pagar en su Hijo Jesucristo por nosotros. Pero primero nos enseña, el mundo te va a seguir ofreciendo estas tentaciones, el demonio te va a seguir tentando, el demonio te va a seguir provocando para que tú creas que las necesidades que nosotros tenemos son suficientes razón para ir en contra de la gracia de Dios. Que el hambre es una suficiente razón, por ejemplo, para robar. ¿Y quién dijo eso? Ninguna necesidad que tenga el ser humano es suficiente para justificar algo mal hecho. Una cosa es la rebelión por una causa injusta para reclamar lo que me corresponde, y otra cosa es que yo, sin poner los medios necesarios para alcanzar eso que me corresponde, yo use la vía más corta de tomar lo de otro. Robar, aunque sea un pan, es pecado. Tanto como el que se roba los millones que hablan por ahí. El acto malo es el mismo, y esa tentación puede tocarnos a cualquiera que apelemos a la necesidad. La búsqueda del reconocimiento nos puede llegar a todos, y es necesario tener los pies bien plantados, especialmente en la palabra de Dios, para que cuando llegue la oportunidad de creerme que voy a satisfacer mi ser con las alabanzas y los aplausos de otro y no la gracia de Dios, porque es un riesgo bastante grande que nosotros tenemos. Por eso los pies bien plantados. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios no necesito apelar a otros recursos. El recurso principal es cuando vea que la situación se me complica. El salmista pues nos da a nosotros los elementos necesarios. Devuélveme la alegría de la salvación si ves que la pierdo. Afianza mi espíritu si me es necesario. ¿Y a cuál de nosotros no les puede tentar el demonio con el afán de dominar?
del poder, de aquí mando yo, de yo soy el que sé, de yo soy el que sabe. Comenzando por el párroco, que yo soy el párroco, como si fuera otro, gran cosa. Tienes una misión, esa es tu misión es servir, es acompañar. Que yo soy el presidente de la junta de vecinos de tal sitio, gran pieza, después será otro. El presidente de la república, después será otro. Que el poder corrompe. Y si nosotros abrazamos la oportunidad de dirigir o gobernar que es necesaria, partiendo de que yo soy el que sé, voy a fracasar y no voy a cumplir con mi misión, porque como hemos dicho en otras ocasiones, la oportunidad que nos da la sociedad, Dios y la vida de dirigir, gobernar en cualquier lugar, ese ejercicio de gobierno es servicio al orden, a la paz, al bien común. Cuando es así, no importa, no se te van a ir los humos a la cabeza. Acéptalo con alegría y hazlo con alegría. Que Jesucristo es Señor de señores y no tuvo que reclamar ese señorío, sino ser el Hijo de Dios. Y así tuvo la fuerza suficiente y el poder suficiente para decirle al demonio, vete, porque ahí debe concluir todos los momentos de crisis que nos lleguen a la vida. Deben concluir en esa expresión de Jesús, vete. Después de haberlo vencido, apelando a la palabra de Dios, tenemos el poder de espantarlo, y él no tiene el poder de quedarse, porque es la gracia de Dios la que nos cubre. Hay un detalle que traigo aquí a colación, casi sacado por los pelos, pero que sirve bastante. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, lo primero que hace el papá, después de recibirlo, abrazarlo, perdonarlo, es mandar a que lo vistan, porque ya estaba desnudo, había perdido la condición de hijo, había perdido la gracia. Vístanlo. Ese ser humano que se concibió desnudo y fue sacado del paraíso, en Jesucristo vuelve a tener la esperanza de ser vestido con la vestidura de la gracia. Y Jesucristo nos enseña cómo regresar nuevamente al paraíso y vivir en la gracia de Dios. Por eso este episodio de este día de las tentaciones no es para que nosotros nos asustemos. Si el demonio tentó a Jesucristo, a nosotros también. No te asuste, no te asustes. Que aquel que nos quiere devolver la gracia es mucho más poderoso que el demonio. Aquel que nos defiende ante las tentaciones tiene más poder que el enemigo. Ahora, si nosotros nos dejamos calentar las orejas y llevarnos de las cosas buenas, porque son cosas buenas las que ofrece el demonio, que el demonio nos ofrece, buena en el sentido de que nos gustan, no buena en el sentido de su naturaleza. Si nos dejamos llevar de eso, del gusto y de las pasiones y demás, pues preparémonos, que nos va a volver un estropajo y con nosotros va a fregar los trates del infierno. Pero si mirando a Jesucristo nosotros contemplamos en Él el futuro que Dios quiere para nosotros, que es de ser hijos de Dios, que vencen con el poder de Dios las tentaciones del demonio, y que la palabra de Dios es su mayor guía, pues entonces nosotros vamos a salir, dice la palabra, no solo vencedores, más que vencedores. En este primer domingo de Cuaresma, pidámosle al Señor que Él se fije en nosotros y que nos ayude, se fije en nosotros y que nos acompañe, y que ante las tentaciones nos dé la fuerza necesaria, que ese espíritu que Él puso en nosotros para darnos la vida, que no lo perdamos nunca, que esa confianza de un hijo a quien el Padre ama, que tampoco la perdamos nunca. Y vamos a ver cómo este tiempo de purificación va a ser para nosotros no un tiempo de prueba, sino un tiempo de gracia.
Que el Señor nos bendiga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado, no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, Dios, con María y Jesús aquí estoy, mis tinajas vacías están, y hoy las presento en tu altar. Con el vino y con el pan, lléname de tu amor. Con el vino y con el pan, convierte mi corazón. Con el vino y con el pan, lléname de tu amor. Con el vino y con el pan,
En este momento de amor, con María hagas en mí, mi vida te ofrezco y sé que en pie hay un proyecto mejor, y solo ella me pide hacer lo que tú dices. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del universo, de los cielos y la tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Castro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuévame, Señor, y lléname, lléname de amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré.
Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuévame, Señor, y lléname de amor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, yo quiero tener hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuévame, Señor, y lléname de amor. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, San José, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. danos, Señor, un corazón semejante al tuyo. En las intenciones había una intención de cumpleaños, Edgarda. Venga, para que demos gracias a Dios por su vida. El Señor te bendiga con toda clase de bendiciones celestiales, te haga siempre santa y pura en su presencia, que derrame con abundancia sobre ti la riqueza de su gloria, te instruya con la palabra de la verdad, te enseñe el evangelio de la salvación y te enriquezca sin cesar con la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Reiterar a 7 dones el agradecimiento por poner en nuestra parroquia también el don
que el Señor les ha dado, y ya no una sola vez, sino dos. Cuando viene a ver, completamos los 4. Bien, lo que hay que mantenerse en oración. Recordar que los viernes tenemos celebración a las 7 de la mañana. Y como el viernes es asueto, como un domingo, celebramos entonces a las 7 de la mañana con más razón todavía. A las 7 de la mañana. Y a las 11 de la mañana tenemos otra celebración que yo quiero contar con la presencia de ustedes, porque sigue contando nada más, con las autoridades y demás que vienen, pero la comunidad parroquial que se apersone, como dirían nuestros mayores, se apersonen aquí y nos acompañen. Tendremos entonces esas dos celebraciones. Ya por costumbre, cuando hay un feriado así, no la tenemos en la tarde, ya la tenemos en la mañana. Pero no quiere decir que los viernes se quita la celebración de la tarde, no, nos ha coincidido que el viernes pasado teníamos la sensibilización y el próximo viernes es feriado, pero tenemos dos celebraciones en la mañana. Y también estamos invitados a acompañar a la familia de un ministro que nos acompaña aquí, el ministro José Ramón, a las 3 de la tarde en la parroquia San Eduardo, el novenario de su madre, que el funeral fue el miércoles de ceniza. Que le acompañemos porque la compañía de los hermanos nos fortalece en la fe. Y agradecer la presencia de los fieles de esta comunidad parroquial que estuvieron en la sensibilización del lema del año. Eso es un signo de que sabemos que no somos una isla, no somos una parroquia que solo se reúne en su parroquia, sino que sabemos que pertenecemos a un cuerpo, y cuando el cuerpo faltan sus miembros, no está completo. Yo agradezco entonces esa presencia responsable y esa presencia de hermanos de comunidad, porque el párroco, cuando no ve a los fieles, dice: me dejaron solo. Pero como el padre lo deje solo en una misa, se arma un lío. Así que cuando hay actividades como estas, pues digamos siempre presente. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre y con la gracia del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Jesús vino a mí, me consoló y me dijo: no te sientas triste, que estoy junto a ti. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Gracias, amigo.